Piense y hágase rico, por Napoleón Hill. Capítulo 3. Fe. La visualización y la creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el químico principal de la mente. Cuando la fe se mezcla con la vibración del pensamiento, la mente subconsciente capta instantáneamente la vibración. La traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. Las emociones de fe, amor y sexo son las más poderosas de todas las grandes emociones positivas. Cuando las tres se mezclan, tienen el efecto de colorear la vibración del pensamiento de tal manera que llegan instantáneamente a la mente subconsciente, donde se convierte en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psíquicos, relacionados con el lado espiritual del hombre. El sexo es puramente biológico y relacionado solo con lo físico. La mezcla o combinación de estas tres emociones tienen el efecto de abrir una línea directa de comunicación entre la línea mente pensante del hombre y la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Ahora viene una declaración que dará una mejor comprensión de la importancia que el principio de autogestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. A saber, la fe es un estado mental que puede ser inducido o creado por afirmación o instrucciones repetidas a la mente subconsciente, a través del principio de autogestión. A modo de ilustración, considere el propósito por el cual está, presumiblemente, leyendo este libro. El objeto es, naturalmente, adquirir la capacidad de transmutar el impulso intangible del pensamiento del deseo en su contraparte física, el dinero. Siguiendo las instrucciones establecidas en los capítulos sobre autogestión y la mente subconsciente, como se resume en el capítulo sobre autogestión, usted puede convencer a la mente subconsciente de que usted cree que recibirá lo que usted pide y actuará sobre esa creencia, que su mente subconsciente le devuelve en forma de fe, seguida de planes definidos para obtener lo que usted desea. El método por el cual se desarrolla la fe, donde no existe ya, es extremadamente difícil de describir, casi tan difícil de hecho como lo sería describir el color del rojo a un ciego que nunca ha visto el color, y no tiene nada con que comparar lo que se le describe. La fe es un estado de ánimo que se puede desarrollar a voluntad, después de dominar los 13 principios, porque es un estado de ánimo que se desarrolla voluntariamente, mediante la aplicación y el uso de estos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su mente subconsciente es el único método conocido de desarrollo voluntario de la emoción de la fe. Tal vez el significado pueda aclararse a través de la siguiente explicación sobre la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales, en palabras de un famoso criminólogo. Cuando los hombres entran en contacto con el crimen, lo aborrecen. Si permanecen en contacto con el crimen por un tiempo, se acostumbran a él y lo soportan. Si permanecen en contacto con él el tiempo suficiente, finalmente lo abrazan y se dejan influenciar por él. Esto equivale a decir que cualquier impulso de pensamiento que se transmite repetidamente a la mente subconsciente es, finalmente, aceptado y actuado por la mente subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico, por el procedimiento más práctico disponible. En relación con esto, considere nuevamente la declaración: todos los pensamientos que han sido emocionados, dado el sentimiento, y mixtos con la fe, comienzan inmediatamente a traducirse en su equivalente o contraparte física. Las emociones, o la porción sentimental de los pensamientos, son los factores que dan a los pensamientos vitalidad, vida y acción. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se mezclan con cualquier impulso de pensamiento, le dan mayor acción que cualquiera de estas emociones puede hacer por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se han mezclado con la fe, sino los que se han mezclado con cualquiera de las emociones positivas o cualquiera de las emociones negativas puede alcanzar e influir en la mente subconsciente. A partir de esta afirmación, comprenderá que la mente subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con la misma facilidad con que actuará sobre impulsos de pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan tantos millones de personas, llamado desgracia o mala suerte.
Hay millones de personas que creen que están condenadas a la pobreza y al fracaso debido a alguna extraña fuerza sobre la que creen que no tienen control. Son los creadores de sus propias desgracias debido a esta creencia negativa que es recogida por la mente subconsciente y traducida a su equivalente físico. Este es un lugar apropiado para sugerir de nuevo que usted puede beneficiarse, pasando a su mente subconsciente cualquier deseo que desee traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de expectativa o creencia de que la transmutación realmente tendrá lugar. Su creencia o fe es el elemento que determina la acción de su mente subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su mente subconsciente cuando le dan instrucciones a través de la autogestión, como yo engañé a la mente subconsciente de mi hijo. Para hacer este engaño más realista, compórtese como lo haría si ya estuviera en posesión de la cosa material que está exigiendo, cuando llamas a tu mente subconsciente. La mente subconsciente transmutará en su equivalente físico por los medios más directos y prácticos disponibles cualquier orden que se le dé en un estado de creencia o fe que la orden se llevará a cabo. Seguramente se ha dicho lo suficiente para dar un punto de partida desde el cual uno puede, a través de la experimentación y la práctica, adquirir la habilidad de mezclar la fe con cualquier orden dada a la mente subconsciente. La perfección vendrá a través de la práctica, no puede venir por la mera lectura de instrucciones. Si es cierto que uno puede convertirse en un criminal por asociación con el crimen, y esto es un hecho conocido, es igualmente cierto que uno puede desarrollar la fe sugiriendo voluntariamente a la mente subconsciente que tiene fe. La mente llega, finalmente, a asumir la naturaleza de las influencias que la dominan. Comprende esta verdad y sabrá por qué es esencial que fomente las emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y desanime y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente tan dominada puede, a voluntad, dar a la mente subconsciente instrucciones que aceptará y actuará inmediatamente. La fe es un estado mental que puede ser inducido por la autogestión. A lo largo de los siglos, los religiosos han exhortado a la humanidad en lucha a tener fe en este, aquel y el otro dogma o credo, pero han fallado en decirle a la gente cómo tener fe. No han declarado que la fe es un estado mental y que puede ser inducido por la autogestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal puede entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio a través del cual se puede desarrollar la fe, donde no existe ya. Ten fe en ti mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordarle de nuevo que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La frase anterior vale la pena leerla una segunda vez y una tercera y una cuarta. Vale la pena leerla en voz alta. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y todos los misterios que no pueden ser analizados por las reglas de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido para la falla. La fe es el elemento, el químico que, cuando se mezcla con la oración, le da a uno comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en el equivalente espiritual. La fe es la única agencia a través de la cual la fuerza cósmica de la inteligencia infinita puede ser aprovechada y usada por el hombre. Cada una de las declaraciones anteriores es capaz de la prueba. La prueba es simple y fácil de demostrar. Está envuelta en el principio de autogestión. Centremos nuestra atención, por lo tanto, en el tema de la autogestión y averigüemos lo que es y lo que es capaz de lograr. Es un hecho bien conocido que uno llega, finalmente, a creer lo que uno se repite a sí mismo, ya sea que la declaración sea verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, eventualmente aceptará la mentira como verdad. Además, él creerá que es la verdad. Cada hombre es lo que es, por los pensamientos dominantes que permite que ocupen su mente, los pensamientos que un hombre deliberadamente pone en su propia mente y anima con simpatía y con los que mezcla una o más de las emociones. Constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y acciones. Viene ahora una muy significativa declaración de la verdad. Pensamientos que se mezclan con cualquiera de los sentimientos de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae, de las vibraciones del éter, otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción puede compararse con una semilla que, cuando se planta en tierra fértil, germina,
crece y se multiplica una y otra vez, hasta que lo que originalmente era una pequeña semilla se convierte en incontables millones de semillas de la misma marca. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas de vibración eternas. Está compuesto tanto de vibraciones destructivas como de vibraciones constructivas. Lleva en todo momento vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso, miseria y vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad, así como lleva el sonido de cientos de orquestaciones de música y cientos de voces humanas, todas las cuales mantienen su propia individualidad y medios de identificación a través de la radio. Desde el gran almacén del éter, la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonizan con lo que domina la mente humana. Cualquier pensamiento, idea, plan o propósito que uno tiene en su mente atrae, desde las vibraciones del éter, a una gran cantidad de sus parientes. Añade estos parientes a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el maestro dominante y motivador del individuo en cuya mente se ha alojado. Ahora volvamos al punto de partida e informémonos de cómo la semilla original de una idea, plan o propósito puede ser plantada en la mente. La información se transmite fácilmente. Cualquier idea, plan o propósito puede ser colocado en la mente a través de la repetición del pensamiento. Por eso se le pide que escriba una declaración de su propósito principal u objetivo principal definido, que lo memorice y lo repita en palabras audibles, día tras día, hasta que estas vibraciones de sonido hayan llegado a su mente subconsciente. Somos lo que somos, por las vibraciones del pensamiento que captamos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Resuelve deshacerte de las influencias de cualquier ambiente desafortunado y construye tu propia vida para ordenar. Haciendo un inventario de los activos y pasivos mentales, descubrirá que su mayor debilidad es la falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez traducida en coraje, con la ayuda del principio de autogestión. La aplicación de este principio puede hacerse a través de un simple arreglo de impulsos positivos de pensamiento enunciados por escrito, memorizados y repetidos, hasta que se conviertan en parte del equipo de trabajo de la facultad subconsciente de su mente. Fórmula de la confianza en sí mismo. Primero, sé que tengo la capacidad de lograr el objeto de mi propósito definitivo en la vida. Por lo tanto, me exijo una acción persistente y continua hacia su logro, y yo aquí y ahora prometo realizar dicha acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán finalmente en la acción física exterior y se transformarán gradualmente en la relación física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona en la que pretendo convertirme, creando así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. Tercero, sé que a través del principio de autogestión, cualquier deseo que persista en mi mente eventualmente buscará expresión a través de algún medio práctico de alcanzar el objeto de vuelta. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito claramente una descripción de mi objetivo principal definido en la vida, y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya desarrollado suficiente confianza en mí misma para su consecución. Quinto, soy plenamente consciente de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo, a menos que se construya sobre la verdad y la justicia. Por lo tanto, no participaré en ninguna transacción que no beneficie a todos aquellos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo usar y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por mi voluntad de servir a los demás. Eliminaré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, desarrollando el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca puede traerme el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré mi nombre con esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con la plena fe de que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones para que me convierta en una persona autosuficiente y exitosa. El reverso de esta fórmula es una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todas las épocas. Los psicólogos han llamado a esta ley autogestión y la han dejado pasar. El nombre con el que se llama esta ley es de poca importancia. El hecho importante es que funciona para la gloria y el éxito de la humanidad, y si se utiliza de manera constructiva.
Por otro lado, si se usa destructivamente, se destruirá con la misma facilidad. En esta declaración se puede encontrar una verdad muy significativa, a saber, que aquellos que caen en la derrota y terminan sus vidas en la pobreza, miseria y angustia, lo hacen debido a la aplicación negativa del principio de autogestión. La causa puede encontrarse en el hecho de que a todos los impulsos del pensamiento tienen una tendencia a vestirse en su equivalencia física. La mente subconsciente, el laboratorio químico en el que se combinan todos los impulsos de pensamiento y se prepara para su traducción a la realidad física, no hace ninguna distinción entre los impulsos de pensamiento constructivos y los destructivos. Trabaja con el material que le damos, a través de nuestros impulsos de pensamiento. La mente subconsciente traducirá a la realidad un pensamiento impulsado por el miedo tan fácilmente como traducirá a la realidad un pensamiento impulsado por la valentía o la fe. Las páginas de la historia médica son ricas en ilustraciones de casos de suicidio sugestivo. Un hombre puede suicidarse por sugestión negativa, tan efectivamente como por cualquier otro motivo. En una ciudad del Medio Oeste, un hombre llamado Joseph Grant, un funcionario del banco, pidió prestado una gran suma de dinero del banco, sin el consentimiento de los directores. Perdió el dinero a través del juego. Una tarde, el examinador del banco vino y comenzó a revisar las cuentas. Grant salió del banco. Tomó una habitación en un hotel local y cuando lo encontraron 3 días después estaba tendido en la cama, gimiendo y gimiendo, repitiendo una y otra vez estas palabras. «Dios mío, esto me matará. No puedo soportar la desgracia». En poco tiempo estaba muerto. Los médicos declararon el caso como un suicidio mental. Así como la electricidad hará girar las ruedas de la industria y prestará un servicio útil si se usa de manera constructiva o apagará la vida si se usa mal, así la ley de la autosugestión se llevará a la paz y a la prosperidad o al valle de la miseria, el fracaso y la muerte, según tu grado de comprensión y aplicación de la misma. Si llena su mente con miedo, duda e incredulidad en su capacidad para conectarse con y utilizar las fuerzas de la inteligencia infinita, la ley de autosugestión tomará este espíritu de incredulidad y lo utilizará como un patrón por el cual su mente subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Esta afirmación es tan cierta como la afirmación de que 2 y 2 son 4. Como el viento que lleva un barco al este y otro al oeste, la ley de la autosugestión te levantará o te bajará, según la forma en que pongas las velas del pensamiento. La ley de autosugestión, a través de la cual cualquier persona puede elevarse a alturas de logro que asombran a la imaginación, está bien descrita en el siguiente verso. Si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo haces. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no. Si crees que vas a perder, estás perdido, porque fuera del mundo encontramos el éxito comienza con la voluntad de un compañero, todo está en el estado de ánimo. Si crees que estás superado, lo estás. Tienes que pensar en grande para subir. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de que puedas ganar un premio. Las batallas de la vida no siempre van al hombre más fuerte o más rápido, pero pronto o tarde el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Observe las palabras que han sido enfatizadas y captará el profundo significado que el poeta tenía en mente. En algún lugar de su constitución, tal vez en las células de su cerebro, yace durmiendo la semilla del logro que, si se despierta y se pone en acción, te llevaría a las alturas, como tal vez nunca hayas esperado alcanzar. Así como un maestro de la música puede hacer brotar de las cuerdas de un violín los más bellos acordes de la música, también puede despertar el genio que yace dormido en su cerebro y hacer que lo lleve hacia arriba a cualquier meta que desea alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracaso en todo lo que intentó, hasta que pasó de los 40 años. Fue un señor nadie de la nada, hasta que una gran experiencia llegó a su vida, despertó al genio dormido dentro de su corazón y cerebro, y le dio al mundo uno de sus grandes hombres. Esa experiencia se mezcló con las emociones de la pena y el amor. Llegó a él a través de Anne Rutledge, la única mujer a la que realmente amó. Es un hecho conocido que la emoción del amor es muy similar al estado mental conocido como fe, y esto por la razón de que el amor está muy cerca de traducir los impulsos de pensamiento de uno en su equivalente espiritual. Durante su trabajo de investigación, el autor descubrió, a partir del análisis de la vida y los logros de cientos de hombres de destacada realización, que existía la influencia del amor de una mujer de vuelta de casi todos.
La emoción del amor en el corazón y el cerebro humano crea un campo favorable de atracción magnética que causa un influjo de las vibraciones más altas y finas que están a flote en el éter. Si desea pruebas del poder de la fe, estudie los logros de los hombres y mujeres que la han empleado. A la cabeza de la lista está el Nazareno. El cristianismo es la mayor fuerza que influye en la mente de los hombres. La base del cristianismo es la fe. No importa cuánta gente pueda haber pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza, y no importa cuántos dogmas y credos hayan sido creados en su nombre que no reflejan sus principios. La suma y sustancia de las enseñanzas y los logros de Cristo, que pueden haber sido interpretados como milagros, eran nada más y nada menos que la fe. Si existen fenómenos como milagros, se producen como a través del estado mental conocido como fe. Algunos profesores de religión y muchos que se llaman a sí mismos cristianos no entienden ni practican la fe. Consideremos el poder de la fe como se está demostrando ahora por un hombre que es bien conocido por toda la civilización, Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tiene uno de los ejemplos más asombrosos conocidos por la civilización de las posibilidades de la fe. Gandhi ejerce más poder potencial que cualquier hombre que viva en ese momento, y esto a pesar de que no tiene ninguna de las herramientas ortodoxas de poder como el dinero, los barcos de guerra, los soldados y los materiales de guerra. Gandhi no tiene dinero, no tiene casa, no tiene un traje, pero tiene poder. ¿Cómo consigue ese poder? La creó a partir de su comprensión del principio de la fe y a través de su capacidad de trasplantar esa fe a las mentes de 200 millones de personas. Gandhi ha logrado, a través de la influencia de la fe, lo que el poder militar más fuerte de la Tierra no pudo y nunca logrará a través de soldados y equipo militar. Ha logrado la asombrosa hazaña de influenciar a 200 millones de mentes para que se unan y se muevan en la unidad, como una sola mente. ¿Qué otra fuerza en la Tierra, excepto la fe, podría hacer tanto? Llegará un día en que tanto los empleados como los empleadores descubrirán las posibilidades de la fe. Ese día está amaneciendo. El mundo entero ha tenido la oportunidad, durante la reciente depresión empresarial, de ser testigo de lo que la falta de fe le hará a los negocios. Seguramente la civilización ha producido un número suficiente de seres humanos inteligentes para hacer uso de esta gran lección que la depresión ha enseñado al mundo. Durante esta depresión, el mundo tuvo pruebas en abundancia de que el miedo generalizado paralizará las ruedas de la industria y los negocios. De esta experiencia surgirán líderes en los negocios y la industria que se beneficiarán del ejemplo que Gandhi ha dado al mundo y aplicarán a los negocios las mismas tácticas que él ha utilizado para construir el mayor seguimiento conocido en la historia del mundo. Estos líderes vendrán de las filas de los hombres desconocidos, que ahora trabajan en las plantas de acero, las minas de carbón, las fábricas de automóviles y en los pequeños pueblos y ciudades de los Estados Unidos. Los negocios deben reformarse. No te equivoques. Los métodos del pasado, basados en combinaciones económicas de fuerza y miedo, serán suplantados por los mejores principios de fe y cooperación. Los hombres que trabajan recibirán más que el salario diario, recibirán dividendos de la empresa, igual que los que suministran el capital para los negocios, pero primero deben dar más a sus empleadores y detener esta disputa y negociación por la fuerza a expensas del público. Deben ganar el derecho de los dividendos. Además, y esto es lo más importante de todo, serán dirigidos por los líderes que comprenderán y aplicarán los principios empleados por Mahatma Gandhi. Solo así los líderes podrán obtener de sus seguidores el espíritu de plena cooperación que constituye el poder en su forma más elevada y duradera. Esta estupenda era de máquinas en la que vivimos y de la que acabamos de salir ha quitado el alma a los hombres. Sus líderes han llevado a los hombres como si fueran piezas de una fría maquinaria. Fueron obligados a hacerlo por los empleados que han negociado, a expensas de todos los interesados, a recibir y no a dar. La consigna del futuro será felicidad humana y contenido, y cuando se haya alcanzado este estado de ánimo, la producción se cuidará por sí misma, más eficazmente que cualquier cosa que se haya logrado donde los hombres no lo hicieron, y no pudieron mezclar la fe y el interés individual con su trabajo. Debido a la necesidad de fe y cooperación en la operación de los negocios y la industria, será a la vez interesante y provechoso analizar un evento que proporcione una excelente comprensión del método por el cual los industriales y hombres de negocios acumulan grandes fortunas, dando antes de tratar de obtener.
El evento elegido para esta ilustración se remonta a 1900, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation. A medida que lea la historia, tenga en cuenta estos hechos fundamentales y entenderá cómo las ideas se han convertido en grandes fortunas. En primer lugar, la enorme corporación de acero de los Estados Unidos nació en la mente de Charles M. Schwab, en forma de una idea que creó a través de su imaginación. Segundo, mezcló la fe con su idea. Tercero, formuló un plan para la transformación de su idea en una realidad física y financiera. Cuarto, puso su plan en acción con su famoso discurso en el club universitario. Quinto, aplicó y siguió su plan con persistencia y lo respaldó con una firme decisión hasta que se llevó a cabo por completo. Sexto, preparó el camino del éxito con un deseo ardiente de éxito. Si usted es uno de los que a menudo se ha preguntado cómo se acumulan las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation será esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y cultivarse ricos, esta historia debería disipar esa duda, porque puede ver claramente en la historia de la United States Steel la aplicación de una gran parte de los 13 principios descritos en este libro. Esta asombrosa descripción del poder de una idea fue contada dramáticamente por John Lowell en el World Telegram de Nueva York, con cuya cortesía se reimprime aquí. Un bonito discurso después de la cena por $1.000 millones. Cuando en la noche del 12 de diciembre de 1900, unos 80 nobles financieros de la nación se reunieron en el salón de banquetes del Club Universitario de la Quinta Avenida para honrar a un joven de fuera del oeste, ni media docena de los invitados se dieron cuenta de que iban a ser testigos del episodio más significativo de la historia industrial estadounidense. J. Edward Simons y Charles Stewart Smith, con el corazón lleno de gratitud por la lujosa hospitalidad que les brindó Charles M. Schwab durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar al siderúrgico de 38 años a la Sociedad Bancaria del Este. Pero no esperaban que él se lanzara en estampida a la convención. Le advirtieron, de hecho, que los pechos de las camisas de peluche de Nueva York no responderían a la oratoria y que, si no quería aburrir a los Stillemans, los Harrimans y los Vanderbilts, era mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de vaporizaciones educadas y dejarlo así. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como se convirtió en su dignidad imperial, quiso honrar la mesa del banquete con su presencia solo brevemente. Y en lo que respecta a la prensa y el público, todo el asunto fue de tan poco tiempo que ninguna mención de él se imprimió al día siguiente. Así que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados comieron los 7 u 8 platos habituales. Hubo poca conversación, y lo que hubo de ella fue contenido. Pocos banqueros y corredores habían conocido a Schwab, cuya carrera había florecido a lo largo de las orillas del río Monongahela, y ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la noche terminara, ellos, y con ellos el maestro del dinero Morgan, iban a ser barridos de sus pies, y un bebé de $1.000 millones, la Corporación de Acero de los Estados Unidos, iba a ser concebido. Es quizás desafortunado, por el bien de la historia, que nunca se haya hecho un registro del discurso de Charlie Schwab en la cena. Repitió algunas partes de él en una fecha posterior durante una reunión similar de banqueros de Chicago. Y aunque más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda para disolver el Steel Trust, dio su propia versión desde el banquillo de los testigos de las observaciones que estimularon a Morgan a un frenesí de actitud financiera. Es probable, sin embargo, que fuera un discurso casero, algo poco gramatical. Por las sutilezas del lenguaje nunca molestaron a Schwab. Lleno de epigrama y enhebrado con ingenio. Pero aparte de eso, tuvo una fuerza y efecto galvánico sobre los 5.000 millones de capital estimado que representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión seguía bajo su hechizo, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana retranqueada donde, colgando las piernas del alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había encendido con toda su fuerza, pero lo que era más importante y duradero era el programa completo y claro que estableció para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en crear un fideicomiso de acero siguiendo el patrón de las combinaciones de galleta,
alambre y aro, azúcar, goma, whisky, aceite o chicle. John W. Gates, el jugador, lo había instado, pero Morgan desconfiaba de él. Los Moore, Bill y Jim, los corredores de bolsa de Chicago, que habían unido un fideicomiso de fósforo y una corporación de galletas, lo habían instado y fracasaron. Albert H. Gary, el abogado santurrón del país, quería fomentarlo, pero no era lo suficientemente grande para ser impresionante. Hasta que la elocuencia de Schwab llevó a J. P. Morgan a las alturas desde las que pudo visualizar los sólidos resultados de la empresa financiera más audaz jamás concebida. El proyecto fue considerado como un sueño delirante de chiflados de dinero fácil. El magnetismo financiero que comenzó hace una generación a atraer a miles de empresas pequeñas y a veces ineficientes hacía combinaciones grandes y aplastantes de competencia. Se había hecho operativo en el mundo del acero a través de los dispositivos de ese jovial pirata empresarial, John W. Gates. Gates ya había formado la compañía estadounidense de acero y alambre, American Steel and Wire Company, a partir de una cadena de pequeñas empresas, y junto con Morgan habían creado la Compañía Federal de Acero, Federal Steel Company. Las compañías National Tube y American Bridge eran otras dos preocupaciones de Morgan, y los hermanos Moore habían abandonado el negocio de las cerillas y las galletas para formar el grupo American, Tin Plate, hojalata, Steel Hoop, aro de acero, Sheet Steel, chapa de acero, y el National Steel Company, Compañía Nacional de Acero. Pero al lado del gigantesco fideicomiso vertical de Andrew Carnegie, un fideicomiso propiedad de y operado por 53 socios, esas otras combinaciones eran de poco valor. Pueden combinar a su gusto, pero todos ellos no podían hacer una abolladura en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las magníficas alturas del castillo de Esquivo había visto, primero con diversión y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas empresas de Morgan de cortar su negocio. Cuando los intentos se volvieron demasiado audaces, el temperamento de Carnegie se tradujo en ira y represalias. Decidió duplicar todos los molinos de sus rivales. Hasta ahora no se había interesado por el alambre, el tubo, los aros o las chapas. En su lugar, se contentaba con vender a esas empresas el acero bruto y dejar que lo trabajaran en la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como su jefe y hábil teniente, planeaba llevar a sus enemigos al paredón. Así que fue que en el discurso de Charles M. Schwab, Morgan vio la respuesta a su problema de combinación. Una confianza sin Carnegie, gigante de todos ellos, no sería ninguna confianza. Un pudding de ciruelas, como dijo un escritor, sin las ciruelas. El discurso de Schwab en la noche del 12 de diciembre de 1900 indudablemente llevaba la inferencia, aunque no la promesa, de que la vasta empresa Carnegie podría ser llevada bajo la carpa de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de la reorganización para la eficiencia, de la especialización, del desguace de los molinos y no tenían éxito y de la concentración de esfuerzo en las propiedades florecientes. De las economías en el tráfico de mineral, de las economías en los departamentos administrativos y generales, de la captación de mercados extranjeros. Más que eso, le dijo a los bucaneros de entre ellos donde yacían los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, dedujo, habían sido crear monopolios, subir los precios y pagarse grandes dividendos por privilegios. Schwab condenó el sistema a su manera más sincera. La miopía de tal política, dijo a sus oyentes, residía en el hecho de que restringía el mercado en una época en la que todo pedía a gritos la expansión. Al abaratar el costo del acero, argumentó, se crearía un mercado en constante expansión. Se idearían más usos para el acero y se podría capturar una buena porción del comercio mundial. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab era un apóstol de la producción en masa moderna. Así que la cena en el club universitario llegó a su fin. Morgan se fue a casa para pensar en las predicciones rosadas de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh para dirigir el negocio del acero para Andrew Carnegie, mientras que Gary y el resto volvieron a sus teletipos de bolsa, para juguetear en anticipación del próximo movimiento. No tardé mucho en llegar. A Morgan le llevó una semana digerir el festín de la razón que Schwab había puesto ante él. Cuando se aseguró de que no habría indigestión financiera, mandó llamar a Schwab y encontró a ese joven bastante tímido.
Al señor Carnegie, Schwab indicó: podría no gustarle si encontraba que el presidente de su compañía de confianza había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, la calle que Carnegie estaba decidido a no pisar. Entonces fue sugerido por John W. Gates, el intermediario, que si Schwab casualmente estaba en el Hotel Bellevue de Filadelfia, J. P. Morgan también podría casualmente estar allí. Cuando Schwab llegó, sin embargo, Morgan estaba incómodamente enfermo en su casa de Nueva York. Y así, por invitación urgente del anciano, Schwab fue a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. Ahora ciertos historiadores económicos han profesado la creencia de que desde el principio hasta el final del drama, el escenario fue preparado por Andrew Carnegie, que la cena a Schwab, el famoso discurso, la conferencia del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron eventos organizados por el astuto escocés. La verdad es exactamente lo contrario. Cuando Schwab fue llamado para consumar el trato, ni siquiera sabía si el pequeño jefe, como se llamaba Andrew, escucharía una oferta de venta, en particular a un grupo de hombres a los que Andrew consideraba dotados de algo menos que santidad. Pero Schwab llevó a la conferencia con él, de su puño y letra, 6 láminas de figuras de chapa de cobre, que representaban para su mente el valor físico y la capacidad de ganancia potencial de cada empresa siderúrgica que consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 jóvenes reflexionaron sobre estas cifras toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan despreciaba como jugador y lo usaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre los procesos de fabricación y venta de acero que cualquier otro grupo de hombres de la época. A lo largo de esa conferencia, las cifras de los Pittsburgher nunca fueron cuestionadas. Si él decía que una empresa valía tanto, entonces valía tanto y no más. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él había nombrado. Había concebido una corporación en la que no habría duplicación, ni siquiera para satisfacer la avaricia de los amigos que querían descargar sus empresas sobre los amplios hombros de Morgan. Así que dejó fuera, por diseño, un número de las preocupaciones más grandes sobre las que las morsas y los carpinteros de Wall Street habían puesto sus ojos hambrientos. Cuando amaneció, Morgan se levantó y enderezó su espalda. Solo quedaba una pregunta. ¿Crees que puedes persuadir a Andrew Carnegie para vender?, preguntó. Puedo intentarlo, dijo Schwab. Si consigues que venda, yo me encargaré del asunto, dijo Morgan. Hasta ahora todo bien, pero ¿Carnegie vendería? ¿Cuánto pediría? Schwab pensó en $320 millones. ¿Cuánto aceptaría como pago? ¿Acciones comunes o preferenciales? ¿Bonos? ¿En efectivo? Nadie podría recaudar un tercio de $1.000 millones en efectivo. Hubo un juego de golf en enero en el helado brezal de los campos de golf de St. Andrews en Westchester, con Andrew envuelto en suéteres contra el frío y Charlie hablando voluptuosamente como siempre para mantener el ánimo. Pero no se mencionó nada hasta que la pareja se sentó en el acogedor calor de la cabaña Carnegie. Entonces, con la misma persuasión que había hipnotizado a 80 millonarios en el club universitario, Schwab derramó las brillantes promesas de jubilación con comodidad, de incontables millones para satisfacer los caprichos sociales del viejo. Carnegie capituló. Escribió una cifra en un trozo de papel, se lo entregó a Schwab y dijo: «Está bien, eso es por lo que venderemos». La cifra era de aproximadamente $400 millones y se alcanzó tomando los $320 millones mencionados por Schwab como cifra básica y añadiéndole $80 millones para representar el aumento del valor del capital en los 2 años anteriores. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le dijo con tristeza a Morgan: «Ojalá te hubiera pedido $100 millones más». «Si lo hubieras pedido, lo habrías conseguido», le dijo Morgan alegremente. Hubo un alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico dijo que el mundo del acero extranjero estaba horrorizado por la gigantesca combinación. El presidente Hartley de Yale declaró que a menos que los fideicomisos fueran regulados, el país podría esperar un emperador en Washington en los próximos 25 años.
pero ese hábil manipulador de acciones, Kinney, se dedicó a su trabajo de empujar las nuevas acciones al público tan vigorosamente que todo el exceso de agua, estimado por algunos en casi $600 millones, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. Así que Carnegie tenía sus millones y el sindicato Morgan tenía $62 millones por todos sus problemas, y todos los chicos, desde Gates a Gary, tenían sus millones. El Schwab de 38 años tuvo su recompensa. Se lo nombró presidente de la nueva corporación y permaneció en control hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que acabas de terminar fue incluida en este libro, porque es una perfecta ilustración del modo por el cual el deseo puede transmitirse en su equivalencia física. Imagino que algunos sectores cuestionarán la afirmación de que un simple e intangible deseo puede ser convertido en su equivalente físico. Sin duda algunos dirán, no puedes convertir la nada en algo. La respuesta está en la historia de United States Steel. Esa organización gigante fue creada en la mente de un hombre. El plan por el cual la organización fue provista de las acerías que le dieron estabilidad financiera fue creado en la mente del mismo hombre. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes de United States Steel. Los molinos de acero y el equipo mecánico adquirido por la corporación, después de que haya terminado en existencia legal, fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor de tasación de las propiedades adquiridas por la corporación aumentó en un valor estimado de $600 millones, por la mera transacción que las consolidó bajo una sola dirección. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab más la fe con la que la transmitió a las mentes de J. P. Morgan y los demás se comercializó con una ganancia de aproximadamente $600 millones. No es una suma insignificante para una sola idea. Lo que sucedió con algunos de los hombres que se llevaron su parte de los millones de dólares de ganancias obtenidas por esta transacción es un asunto que no nos concierne ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía descrita en este libro, porque esta filosofía fue la urdimbre y la trama de toda la transacción. Además, la viabilidad de la filosofía ha sido establecida por el hecho de que la Corporación de Acero de los Estados Unidos, United States Steel Corporation, prosperó y se convirtió en una de las corporaciones más ricas y poderosas de los Estados Unidos, empleando a miles de personas, desarrollando nuevos usos para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando así que los $600 millones en ganancias que produjo la Schwab idea fueron ganados. Las riquezas empiezan en forma de pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente se pone en marcha el pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerda esto cuando estés listo para negociar con la vida por lo que sea que pidas como precio por haber pasado por este camino. Recuerden también que el hombre que creó la Corporación de Acero de los Estados Unidos era prácticamente desconocido en este momento. Él era simplemente Andrew Carnegie, Man Friday, hasta que dio a luz a su famosa idea. Después de eso, rápidamente se elevó a una posición de poder, la fama y la riqueza. No hay limitaciones para la mente, excepto aquellas que reconocemos. Tanto la pobreza como la riqueza son descendientes del pensamiento. Aquí te dejo la continuación del libro. Si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Si quieres, déjame un comentario diciéndome qué otros libros te gustaría que leyésemos. Nos estamos oyendo.